Sesión de Maestros Kaizen de Miji. Ya estamos en la segunda parte de la primera sesión. 7 de julio, se me olvidó darle la fecha, 7 de julio del 2011. Yo, para seguir el orden y no adelantarme a la presentación que hizo del programa de Maestros Kaizen en el que es el anterior, de las primeras cosas que mencionó las 5 esferas, ¿sí? Y de las 5 esferas, bueno, para no entrar tan a detalle, está el cuerpo, está la mente, está el inconsciente, está el medio ambiente, artificial y natural, y menciona el vacío, ¿sí? Esa esfera del vacío, la ha mencionado en varias ocasiones, que también dice es el Tao o la estrategia existencial, pero no, ¿cómo se une con las otras 4 esferas? O sea, es la quinta, pero si puede hablar un poquito más de esa esfera, de la del vacío. ¿Qué es lo que más hay en el universo? Vacío. Vacío. Okay. Si tomas un átomo, el núcleo, lo que es el núcleo del átomo, más o menos ocupa dentro de lo que es todo el átomo con los electrones en órbita, lo que una naranja ha puesto en medio de una plaza de toros. ¿Okay? Fíjate, una naranja en medio de una plaza de toros, y ahí están los electrones por ahí. ¿Okay? Lo que más ocupa en un átomo es vacío. Todo está dentro del vacío. ¿Okay? Tenemos la impresión de que las cosas son sólidas, pero en realidad, ¿okay?, lo que más espacio ocupa es la nada. Pues, las otras esferas encajan dentro de, teniendo esa metáfora en mente, las otras esferas, que el cuerpo físico, la mente consciente, la mente inconsciente, y la cultura, el ambiente físico, cultura, ambiente, parte del ambiente, cultura, civilización, parte del ambiente artificial, ambiente natural, ambiente artificial. ¿Okay? Todo eso se maneja para el ser humano dentro de otra dimensión, ¿okay?, que es intangible, ¿okay?, que no se puede tocar. Y todo encaja dentro de esa dimensión. La interacción de todas esas cosas, de la mente consciente, de la mente inconsciente, ¿okay?, del cuerpo, de la cultura, civilización, naturaleza, todo para el ser humano, todo encaja, tiene una interacción a un nivel que es intangible. Organizar esa esfera, ese nivel intangible, de forma que exista armonía, ese es el Tao. Ese es el ámbito de la estrategia existencial. ¿Okay? Ahí es donde se organiza. Que no puedes mirar a una persona de por sí y decir, esa persona es organizada o desorganizada, o esa persona está con el Tao o no está con el Tao, al menos que le veas, ¿okay?, en su interacción, ¿okay?, en acción, haciendo algo, por sus obras, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, por lo que planifica hacer. Entonces es como surge. ¿Qué llamamos eso? Llamamos eso el espíritu. Espíritu es mente y cuerpo en acción. Entonces, esa acción, ¿okay?, de los 2 niveles de la mente, del cuerpo, la interacción con el ambiente natural y artificial, eso es lo que nosotros llamamos el espíritu. Ese es el vacío.
organizar el espíritu, de forma en que todo está en armonía. Eso es el Dao. Ok. ¿Okay? Ok. Gracias. Perdón, y nada más porque tiene que ver con esta misma línea. Mencionó en la bitácora del 5 de julio, esta semana, que la imagenocepción es el nexo. Es la que une las 5 esferas. O sea, estamos hablando de 4 esferas, y ahorita ya nos está aclarando la quinta esfera del vacío, que es la que organiza. Y luego habla de la imagenocepción, que une todo. Sí. O sea que es la intersección de todas en la mente del ser humano. Que todas están en la imaginación, en la mente del ser humano. O sea, es la intersección, nexo, intersección ¿okay? de todas en la mente del ser humano, en la imaginocepción. ¿Okay? Es como todas, es donde todas tienen sus interacciones, donde todas se unen. Okay. Cuerpo, mente consciente, mente inconsciente, el ambiente y el espíritu. Todos ¿okay? tienen su interacción, su manifestación en la imaginocepción. Ahí es donde nosotros lo podemos experimentar. Okay. Pero bueno, cambiando un poquito de dirección, me llamó mucho la atención de el libro, o la introducción menciona mucho lo que es camino a la excelencia. Aparte también de la cultura, sociedad, tiene mucho que ver, ya lo veremos después, pero rápidamente digamos, en nuestros esquemas, hablando abiertamente, cualquier persona primera vez que empiece a ver todo esto, o otras personas que vean, que lean el libro, simplemente lo que usted comenta, de que mediocre se nace, excelente se hace. ¿Qué tantos esquemas tendría que soltar la gente, las personas, al darse cuenta de nuestra mediocridad, de nuestra ignorancia, y buscar el camino a la excelencia? Como usted lo menciona, se requiere esfuerzo, requiere disciplina, pero ¿qué tanto tenemos que soltar para buscar eso? Pues casi todo. ¿Okay? Todo. ¿Por qué? Porque, como dije, el eje central, ¿okay? Alrededor del cual todo la actividad, el propósito, el mundo occidental gira en torno, es la ociosidad, es no hacer nada. Trabajan para algún día no hacer nada. Que se comportan bien en sus vidas bajo la promesa de que en la posvida ¿okay? van a ser ociosos. O, dicho de otra forma, bajo el temor de que en la posvida van a estar a trabajos forzados, ¿okay? En un lugar desagradable. ¿Okay? Entonces, de ahí a decir, no, el trabajo de por sí no es un castigo, es una oportunidad para la autorrealización. No importa el trabajo que sea. No importa el trabajo es parte de la vida. Hacer cosas, aplicarnos es parte de la vida. Formarnos es parte de la vida. Fíjate una idea. Las personas nacen con diferentes potenciales, diferentes recursos, ¿okay? Recursos genéticos, recursos socioeconómicos, etc. Y podemos asemejar esas condiciones individuales a tipos de materia. Alguien nace pues un trozo de madera, pino, otro ébano, otro diamante, etc. Con esfuerzo nos convertimos en algo. Podemos convertir un trozo de pino en una obra de arte. O simplemente puede ir a la hoguera. Nacemos en bruto, mediocres, y con nuestro esfuerzo
con disciplina, con visión, con dirección, con misión de vida, con todas esas cosas de las cuales vamos a hablar en el libro, nos podemos convertir en obras de arte. Pero para eso hay que ser artistas, para eso hay que tener una mentalidad de que la vida es un recurso finito. Y el objetivo es ser los artistas y la obra de nuestras vidas. Compara eso con una persona que simplemente quiere lograr ganar la lotería o de alguna forma, crimen, no importa, quiere hacer nada. ¿Qué hace con su tiempo libre? Ve la televisión, distracciones, juega juegos de video, no programa nuevos juegos de video, pierde su tiempo, pierde el tiempo, pasa el tiempo. No tiene ninguna disciplina, no tiene ningún aprecio por la excelencia, no le importa ser mediocre o no, lo único que le importa es la comodidad, mínimo esfuerzo, que hay que cambiar casi todo. Un recluta entra al ejército y el trabajo, la labor, la misión del ejército, del sargento, etc., es romperle sus esquemas para convertirle en un soldado. Que a través de educación física, a través de humillaciones, a través de disciplina, le cambian su identidad. Le dan un propósito. El ser ocioso no es un propósito. No es un propósito, es lo opuesto, es la ausencia de propósito. No hay significado a la vida cuando las personas simplemente quieren hacer nada. Quieren hacer nada, no quieren hacer algo. O sea, no hay propósito en esa vida. De ahí a tener un propósito en la vida, que es un cambio de 180 grados. Entonces, bueno, rápido comentar, entonces el propósito de portarse bien, como estamos comentando, para tener ocio en la posvida o tener comodidad, en realidad no es porque ellos quieran. ¿Sí me explico? O sea, en realidad no es porque ellos quieran. La idea original de ese convenio, ¿okay?, entre Yahweh y su pueblo era de infundir un elemento de moralidad en las personas. Pero en realidad lo único que se hace es subvierte la moralidad. La persona que se comporta de X forma a cambio de un premio, en realidad no es una persona moral. La persona que hace algo, se comporta de una forma o no se comporta de otra a base de un premio o un castigo, no es una persona moral. La persona que no roba porque hay cámaras no deja de ser ladrón, aunque no haya robado. La única persona que no es ladrón es la persona que tiene la oportunidad y no roba porque no es ladrón. Es como en consulta, me acuerdo más de una vez, esposas, mujeres diciendo, sus maridos eran tan fieles. Ok, ¿cómo sabe que es tan fiel? Porque le tengo vigilado y tengo todas sus contraseñas a todas sus cuentas, etc. Digo, señora, eso no es fidelidad, eso es falta de oportunidad. Una tremenda diferencia. Miedo. Okay, hay una tremenda diferencia. Teniendo la oportunidad de robar, se demuestra si una persona no es ladrona. Okay. Entonces, la consecuencia de este estatus en la mente occidental es la siguiente: dejas de creer en Dios, ¿y por qué no pecar? ¿Por qué? Porque no es cuestión de ser excelente, es cuestión de premio o castigo.
no es cuestión de satisfacción personal, es cuestión de motivación exterior. Si no hay motivación, no hay una diferencia entre la persona que, lo he visto en muchos de mis ex compañeros a lo largo de los años, atletas, entrenaban porque eran profesionales o en su nivel en su nivel amateur había una ganancia. Una vez que ya se retiraron, empezaron a poner los kilos y jamás iban a entrenar otra vez. Muy diferente a la persona que entrena por sí misma. Porque el mayor trofeo es uno mismo, no algo exterior, sino lo que eres. Tremenda diferencia. Quítale la motivación a una persona que solamente hace por premio o no hace por castigo o temor al castigo. Quítale eso. ¿Qué motivación tiene? Muy diferente a la persona que tiene la automotivación, que se rige de acuerdo a un código personal. Código. Muy diferente a ley. Código. Más preguntas. Ya lo hizo él. Chodai, comentaba también anteriormente en el cassette y tiene cierta relación con esta pregunta y respuesta. Creo que es cuando comentó que la satisfacción personal surge de y con la satisfacción personal. No. Y comentó que vamos a la serenidad interior. La serenidad interior surge de y con la satisfacción personal. Y comentó que eran dos caras de la misma moneda. ¿Pudiera elaborar un poquito sobre ello? Okay. Cuando uno está satisfecho con uno mismo, está satisfecho que has hecho todo lo posible en un esfuerzo, no importa, has hecho todo lo posible, sinceramente tú mismo has hecho todo lo posible, ¿okay? Estás compitiendo en una carrera, te has esforzado todo lo que tus pulmones, tu corazón y tus piernas te han permitido, ¿okay? Has logrado tu mejor marca, o sea, tu mejor tiempo para esa distancia. Pues en esos momentos, ganes o pierdas, vas a estar satisfecho. Y vas a tener una paz interior sabiendo que en ese momento tú cumpliste. Por ese tiempo tú cumpliste. Nadie puede exigir de ti, ni ti mismo, más de lo que eres capaz. Solamente pueden exigir todo lo que eres capaz. Y eso te da la serenidad interior. La serenidad mental, la tranquilidad, como quieras describirlo. Pero surge de esa satisfacción y va acompañada con esa satisfacción. Son una misma cosa. El dar lo mejor de uno y la paz interior son una misma cosa. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de ser excelente en todo lo que uno se propone, porque la excelencia es el resultado del proceso. Hay personas que podrían, por ejemplo, correr la milla en, vamos a poner, 4 minutos, pero ese día en la carrera la corren en 4:15. Pero la persona que su mejor tiempo era 5, lo logra correr en 4:30. ¿Quién tiene mayor excelencia? ¿Quién está más a gusto con sí mismo? El que hizo menos tiempo. El que se comparado esforzó. con el que se esforzó. Exactamente, el que se esforzó. ¿Por qué? Porque ese compromiso al esfuerzo lo va a llevar
consigo en todo lo que haga. Y esa es la tortuga en comparación a la liebre. Todos conocéis la parábola de la tortuga y la liebre, ¿verdad? Que la tortuga y la liebre entran en la carrera. La liebre toda convencida de que iba a ganar, que a metros de la meta final se echa una siesta. La tortuga lenta y constante, gana. Pues así es la vida. Perseverancia. Exigirse constantemente. Hay muchas personas que tienen todo tipo de potencial, pero potencial no sirve para nada. Lo que sirve es actuar. ¿Qué haces con lo que tienes? En una de las anotaciones, creo que fue del lunes, tocabas un tema así, la satisfacción y el placer. ¿Cuál era la diferencia? El placer, y era una distinción importante, porque el placer se refiere a un estado que surge de los sentidos. De los sentidos. Entonces, como algo me gusta, siento placer. Veo algo bonito, me gusta, siento placer. Oigo una música, siento placer. Muy diferente a la satisfacción. La satisfacción surge de cumplir con nuestros deberes, cumplir con un esfuerzo de aplicación. Uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo occidental es, por ejemplo, la obesidad. ¿Por qué? Porque la gente busca satisfacción en el placer, come, y la comida da un placer gustativo, es temporal. Después se pasa, y luego quieren otra vez el placer, vuelven a comer, o beber, o drogas, o gastar dinero. Y en vez de, al final, de haber comido lo que no deberían, de haber bebido lo que no deberían, de haber ingerido lo que no deberían, de haber gastado lo que no deberían, al final se sienten culpables, lo opuesto de satisfacción. Se sienten insatisfechos consigo mismos. ¿Por qué? Falta de control. ¿Por qué? Porque buscaban una satisfacción en algo que no lo puede dar. Da un placer y eso siempre es temporal. Pero la persona que vive de acuerdo a unos estándares de excelencia siempre está satisfecho. A mí me gusta comer como cualquiera, o sea, no es que yo tenga una deficiencia en mis capacidades gustativas, no, ¿okay? El chocolate, lo dulce, el sushi, etcétera, pues, pero no me pongo a pensar en el sushi. Cuando lo tengo por delante, pues lo como y lo disfruto. Después de eso, no me pongo a pensar en la comida. ¿Por qué? Porque soy satisfecho con otras cosas que hago. ¿Qué me da satisfacción? Una buena anotación, una buena poesía, un buen seminario me satisface. Y eso está ahí. Y si uno vive de acuerdo que todo lo que hace, lo hace con excelencia, se exige, entonces siempre está satisfecho. Y por lo tanto, no hay necesidad de buscar placeres en comidas, en bebidas, en sustancias tóxicas, ni en gastar. Entonces, hay una gran diferencia entre placer y satisfacción. ¿Por qué busca más la gente, el ser humano? ¿Por qué busca más el placer? Perdón. Me refiero a los placeres de comer o el ocio, los juegos. Fíjate, la India, el hinduismo, tiene una forma de clasificar a las personas de acuerdo a sus placeres o satisfacciones.
Entonces, y la pregunta general que incita a esta clasificación es: ¿qué quiere el hombre? El hombre categórico, el género humano, ¿qué quiere? La persona muy básica, el niño, ¿okay? El bebé, ¿qué quiere? Satisfacción, ¿okay? Gustativa. Quiere comer, ¿sí? Quiere beber, quiere más o menos que tenga placeres del cuerpo. Eso es lo que busca. Más adelante busca placer en lo material, juguetes, juegos de video, iPods, este tipo de cosas. Más adelante, más desarrollado, se da cuenta de que esas cosas, los placeres del cuerpo y los placeres materiales, son efímeros. Entonces ahora empieza a buscar algo de satisfacción en lo que hace, en su esfuerzo, no en el resultado del esfuerzo, sino en el proceso del esfuerzo. Muy diferente. Muy diferente la persona que disfruta con lo que hace, y esa es su satisfacción, a la persona que hace algo para luego disfrutar, para obtener un placer. Estamos hablando del proceso versus resultado. Si lo único importante es el resultado, nos supone el resultado económico. Lo único que importa, tanto tienes, tanto vales, entonces no importa cómo lo consigas. Y ese es el problema del mundo occidental, el mundo capitalista. En realidad, si al final de cuentas lo único que importa es lo que tienes en la cuenta, no importa cómo lo consigas, no importa que seas un sicario, que seas un chulo, padrote, que seas un narcotraficante, que seas un policía corrupto, un juez corrupto, un político corrupto, no importa. Ese es el problema. Entonces, es el enfoque en el resultado en vez de enfoque en el proceso. Pero siguiendo lo que estaba explicando, que a nivel muy básico, las personas que quieren, la persona inmadura, la persona joven, el niño, muchos se quedan en ese estado, simplemente quieren el placer físico, ¿okay? Complacer a los sentidos, sexo, comida, drogas. Luego después, ¿qué? El complacerse a través de ganancia material, juguetes, zapatos, ropa. Luego después, ya entramos en el ámbito de las satisfacciones, el proceso, el trabajo, ya es algo, la comunidad, ¿okay? No simplemente, ¿por qué? Porque los otros dos son egoístas. Los otros dos son egoístas. Sin embargo, si hago una obra de arte, una película, un buen libro, me da satisfacción y también puede dar placer a otras personas o satisfacción a otras personas al observar el arte. Si me esfuerzo por mi comunidad, cambiar las leyes, las condiciones sociales, etc., me da satisfacción. Ya no estamos hablando de placer, satisfacción. O más allá, el máximo nivel, ya es la espiritualidad para el hindú. La persona que trasciende incluso este esfuerzo para integrarse en la sociedad, y trasciende porque es parte de todo. Entonces, ¿por qué buscamos tanto el placer? Pues por falta de madurez. El ser humano se tiene que completar en sociedad, el ser humano se tiene que completar con cultura, con entrenamiento. Somos brutos, no funcionamos, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a escribir. Imaginaos una persona que no sabe hablar. Uno no aprende a hablar si vive aislado,
aprendes a hablar en sociedad, en comunidad. Nos completamos en comunidad. Tenemos que aprender a valorar el proceso y no poner tanto énfasis en el resultado. Por supuesto que es bueno ganar la carrera. ¿Cómo no? Pero no todos podemos ganar carreras. No todos podemos ganar carreras. Dicen que el segundo es el primer perdedor. El propósito, en realidad, de fomentar el atletismo no es estar adorando al ganador, sino enseñando el valor del esfuerzo, de la superación personal, de la persona que le cuesta correr esa milla en 5 minutos y se esfuerza y con disciplina lo logra hacer en 4:45. Porque ese tipo de disciplina, ese tipo de satisfacción personal, eso lo va a aplicar al resto de su vida. Pero la persona que por genética lo puede correr fácilmente en 4, que ha aprendido, que ha logrado si los corre en 4:15, pues se ganará campeonatos corriendo contra otros que no tienen esa dicha genética. Pero una vez que se acabe su carrera de deportista, ¿qué va a hacer de esa persona? No aprendió nunca a esforzarse. Entonces se me hace contradictorio en cierta forma las dos palabras, placer y satisfacción, que realmente deberían de ser lo mismo. Pero por ejemplo, para obtener la satisfacción ya sería, por ejemplo, la autorrealización, la excelencia. El camino no es placentero. Por ejemplo, para un atleta. Pues es que mira, visto, puede haber una forma. Cuando uno está satisfecho, eso le da placer. Pero no puede tener placer y no estar satisfecho. Puedes comerte el kilo de chocolate y tuviste placer, y luego al final pues no vas a estar muy satisfecho. O puedes decir comerte un poquito del chocolate de acuerdo a tu régimen de disciplina, y el mero hecho de haberte controlado bajo esa disciplina, esa satisfacción, es un placer. Es un placer estar satisfecho con uno mismo. El resultado es entonces la satisfacción junto con el placer. Pero el camino pero el camino es parte. El camino en realidad es el destino, el proceso es el resultado. Lo vemos al revés, ponemos demasiado énfasis en el resultado. Por ejemplo, la persona que pone énfasis en su peso, o sea, quiere pesar 90 kilos. Vamos a suponer que pesaba 80 y quiere pesar 90 kilos de músculo. Pone todo el énfasis en el resultado. Pues si el resultado es lo único que te importa, pues ahí están los esteroides. Ahora, si pones énfasis y valoras el esfuerzo, es decir, el proceso, la disciplina, el horario, los ejercicios, el sudor, etcétera, etcétera, eso es lo que te forja, eso es lo que te da la satisfacción verdadera, porque así estás satisfecho a lo largo del camino. No tiene nada que ver con si logras los 90 kilos o no. Primero, la verdadera satisfacción es la forma que te aplicas, es el proceso por el proceso por el cual pasas para lograr esos 90 kilos. Pero entonces, Shai, el placer es subjetivo. El placer es siempre subjetivo. No, me refiero a la satisfacción, perdón. La satisfacción es subjetiva. Pero la satisfacción satisfacción puede ser algo que compartas. A mí me da mucha satisfacción lo que hago. Esto, dar un seminario.
pero puedo compartir mi satisfacción con mi esfuerzo, del conocimiento que estoy compartiendo, ¿okay? Lo comparto y otras personas pueden recibir esta satisfacción de ello. Entonces el placer es más egoísta. El placer es siempre, el placer como objetivo es siempre egoísta porque siempre es subjetivo. Pero la satisfacción, yo estoy satisfecho y todos, ¿okay? Pueden observarlo. Es algo que se comparte. Ahora, si me como 1 kilo de chocolate, eso no contribuye a nadie, salvo al que me lo vendió. ¿Okay? Era interesante que diciendo sobre alguien que hacer algo por sí mismo, pero un problema en sociedad, especialmente occidental, es que es focada en resultados inmediatamente. Por ejemplo, Resultados inmediatos, sí. este ejemplo de un atleta que toman esteroides. ¿Por qué? Porque el equipo quiere resultados inmediatamente. Entonces, estos casos eliminar posibilidades de satisfacción para el jugador. Y solo en deportes, pero en negocios y otras cosas también. Y es más Prevalente, sí. en el mundo occidental que en el mundo oriental. Por ejemplo, en el caso de Japón, cuando usted era hablando de la historia de Japón después, por ejemplo, en los últimos 50 años, después 60 años, 60 algo, después Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Que tienes Kaizen. Entonces es muy interesante que nosotros son en el mundo occidental hay muchas influencias afuera en sociedad que dice, ¿sabes qué? Toma este ruta más corta. Para este atajo, sí. Pues ese es el problema. Si una sociedad que enfoca en el resultado y no le importa la ganancia del esfuerzo en el proceso, va a enfocar siempre en placer en vez de satisfacción. Sí, siempre va a estar placer en vez de satisfacción. Y eso es algo cultural. Copa de Oro, por ejemplo. Placer, mucho placer después. Exacto. Sí, o sea, tienes una victoria y eso da un placer, pero es efímero. Como el fútbol de Exacto, oro, porque está la Copa de Oro. O sea, la sensación que uno tiene al ganar, pues sí, es placentera. Y después, lo único que te queda es la satisfacción, ¿okay? De haber dado tu mejor o no. Yo hablando específicamente del placer físico para el equipo con las mujeres. Sí, el equipo, sí. Ganan la copa y luego buscan otra copa la semana siguiente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque todo enfoca en ser ganador. Sí, ya. Todo enfoca en ser ganador, en vez de enfocar en el carácter que se forja en el esfuerzo para llegar a ese punto. ¿El Kaizen es el método, el sistema o un estilo de vida? Bueno, vamos a ver. El libro entero es acerca de explicar lo que es el Kaizen. ¿Okay? El libro entero. ¿Okay? Es una forma de ser y estar. ¿Individual y colectivo? Sí. Eso es lo que quería preguntar sobre las esferas, porque
¿por qué son esferas? O sea, esferas lo veo como puntos estratégicos del cerebro, del cuerpo, o qué, ¿por qué son esferas? Son objetos conceptuales, son ideas, podrías decir anillos. La esfera, el anillo o algo circular, contiene la idea de algo que tiene comienzo y no tiene fin. ¿Okay? Tiene comienzo y no tiene fin. Una esfera tiene infinitos lados. Tiene infinitos lados. Cualquier otra figura tridimensional tiene X lados, los puedes contar. Una esfera tiene infinitos lados. O sea, en la esfera está incluida el concepto de lo infinito. Algo que no está limitado, a pesar de que tenga un volumen fijo. La esfera, yo lo concibo como un espacio, algo que está ocupando un nivel, o sea, como una galaxia, no galaxia, un microcosmos. Hay que pensar, en vez de tanto, no hay que pensar tanto en algo concreto, más bien dominio, una dimensión, un aspecto de, o sea, un aspecto de, el aspecto del ser humano. Tienes un ser humano es más que su cuerpo, tiene un cuerpo, pero es más que su cuerpo. Tiene una mente consciente, pero tiene una mente inconsciente, pero es más que su mente consciente o su mente inconsciente o su cuerpo. ¿Por qué? Porque está en un contexto físico y cultural. ¿Okay? Todos son dimensiones del ser humano que hay que tener en cuenta. Esferas, dimensiones. Incluso más allá de esas 4 esferas está su interacción, ¿okay? De acuerdo a su cuerpo, a su mente inconsciente, a su mente consciente, ¿okay? Y a su ambiente. Eso que lo llamamos espíritu, algo que surge de ese dinamismo. Esa sería la quinta, lo que Esa es la quinta, ese es el vacío. El vacío que nunca se llena, o como, o sea, porque tengo esa duda de... Se organiza. Pero nunca se llena, nunca, siempre está en constante... Todo cambia. Eliminar y... Todo está cambiando siempre. Lo único que permanece constante es el cambio. ¿Okay? Entonces puedes tener a 2 personas genéticamente idénticas, compartiendo lo más posible el mismo espacio, que 2 hermanos gemelos, compartiendo el mismo espacio, o sea, al lado uno, vestidos igual, ¿okay? Pero las actitudes, cómo se desempeñan, pueden ser dramáticamente diferentes. Uno puede vivir para el ocio y el placer, y el otro para la satisfacción y el Kaiser. Y su esfera del vacío va a ser dramáticamente diferente. ¿Okay? La organización, la interacción de las otras esferas. Bueno, Shoda, continuando con el mismo tema, me llamó la atención que también se menciona la felicidad, o sea, con todo lo que hemos comentado, placer, satisfacción, felicidad. Si entonces nosotros como cultura basamos nuestra felicidad en lo exterior, en agentes externos, en personas externos, cultura, sociedad, en el reconocimiento, o sea, en reconocimiento en lo temporal, lo exterior, lo placentero. Entonces, ¿cómo podemos saber que somos felices con nosotros mismos? Pues es que lo usamos. Mira, fíjate una cosa, el placer siempre es un estímulo exterior. Es un contacto con lo exterior. Como algo, ese sabor me da placer. Veo algo, escucho algo, siempre el exterior. Pero la satisfacción es algo interior. Yo estoy a cargo de eso. Yo estoy a cargo de eso. ¿Okay? La satisfacción de la persona que dio su máximo en esa carrera
es independiente del trofeo, de la medalla que le dan. Ese es suyo, nadie le puede quitar eso. Por eso decía que era también subjetivo, porque El al placer. otro, no, pero la satisfacción que le causa a él, a mí no me va a causar ninguna satisfacción. No, pero ¿sabes qué? Ese ejemplo nos inspira. Cuando vemos a alguien, cuando vemos a alguien que cumple con excelencia, nos eleva a todos, nos inspira. Es algo que se comparte. Vemos a alguien haciendo trampas Mira, para llevarse el primer puesto, vergüenza general. ¿nos da satisfacciones? No, en absoluto. Y llama mucho la atención, como comentaba también, de las esferas, que el vacío se organiza. O sea, esa esfera del vacío se organiza. Y ya lo hemos comentado anteriormente, pero quisiera que pudiera explicar un poquito más, Shorai. Al comentar todo esto de lo exterior, cómo ese vacío forma un caos. O sea, pero el otro lado del vacío. O sea, no el vacío organizado, el vacío que se crea al buscar placer en lo exterior, el vacío que crece. El vacío existencial. El vacío existencial. Porque queremos, como he dicho, el propósito de la vida es la felicidad. El gran problema es que las personas confunden la felicidad con el placer. ¿Ok? Con el placer. Buscan placeres, se desaniman, porque nunca están a gustos consigo mismos. Es decir, nunca están satisfechos por su satisfacción, lo que confunde por satisfacción, que es tan temporal y muchas veces es socavada por sentimientos de culpabilidad, vergüenza, etc. Cuando hacen cosas en pos de ese placer que van en contra de sus principios, que les roban su autoconfianza, etc. Mientras que si nos organizamos cuerpo, mente consciente, mente inconsciente, nuestras interacciones con el ambiente, los organizamos en pos de la satisfacción, a través, por supuesto, de la excelencia. Entonces, ese vacío existencial desaparece. ¿Y qué lo reemplaza? La serenidad interior. Shorai, ¿cómo va esa frase que escribes a veces que dices, cómo me da lástima a los ricos? ¿O cómo va? Que hay personas tan pobres No. que lo único que tienen es Ah, dinero. sí. Cierto. Y lo peor que se puede dar a un niño es todo lo que quiere. Porque simplemente estás cumpliendo con sus placeres. Pues realmente es como el cuento de, ¿en qué momento dices que es cuando el gato lo hacen doméstico, en la de Tanuk? Que lo que tiene sus amos, o es un perrito, ya se me confundió, es la del Tanuk, En ¿verdad? Tanuk sí están hablando de gatos. Ajá. Sí. Que sus amos les proveen el alimento a sus mascotas, que son gatos. Les roban el placer de la caza, de esforzarse ellos mismos para lograr el propósito. ¿Okay? Es algo que hemos perdido. El esfuerzo de cultivar nuestra propia comida, el esfuerzo de comer lo que hemos cazado, ¿okay? Esa satisfacción. De hecho, lo vemos en cosas pequeñas. La satisfacción de cocinar algo propio. Da satisfacción eso, en vez de ir al supermercado y comprarlo. El resultado puede ser el mismo. O sea, en el sentido de que físicamente te llenas el estómago con algo comparable. Tal vez el placer sea superior porque al fin y al cabo pues ellos lo llenan de todo tipo de aditivos y etc.
Pero la satisfacción, ¿okay?, de haberlo preparado tú, eso no puedes conseguir, eso no tiene precio. Por cierto, quiero hacer una intervención. Quiero felicitarlos porque ya vi las germinadas las semillas de lo que sembraron. Ese es el punto. Me da mucho gusto. De llevar Kaizen, ¿okay?, esa satisfacción de preparar nuestros propios cultivos. ¿Okay? Hemos reemplazado algo que era nuestro, de todos nuestros antepasados. No importa de qué parte del planeta eres, de tus antepasados, todos cazaban, todos criaban, en un momento después de la revolución agrícola, ¿okay?, todos criaban su propia comida, todos cultivaban su propia comida. Y el placer de ver lo que tú te has esforzado en dar fruto, eso es una satisfacción y placer que en ese sentido es duradero. Puede dar placer comer la ensalada, pero no te va a dar la satisfacción, ¿okay?, de haber cultivado tus propios ingredientes y haberlo preparado tú. ¿Cuál es la relación entre satisfacción y felicidad? Okay. La única felicidad, ¿okay?, es la satisfacción de quiénes somos en cada momento. Estás satisfecho con quién eres. De forma que si se te acaba el tiempo en cualquier momento, es decir, la vida se acaba, estás satisfecho con lo que has hecho con el tiempo que se te ha ofrecido. Eso es lo que los griegos llamaban eudaimonia. Y eso es central a nuestro Mamba Kaizen. Que la persona que le dieron todo, nació millonario y le dieron todo, estas son las personas que vemos sean en los periódicos y saben que están entrando y saliendo de centros de rehabilitación por alcoholismo, por drogadicción. Unas personas que, placeres están a su disposición, satisfacción no tienen nunca, su vida no tiene sentido. Que la persona cultive la capacidad de valorar el esfuerzo, de derivar satisfacción del esfuerzo, de la superación en cualquier tipo de situación, esa persona siempre va a ser feliz. La felicidad la lleva como la tortuga a su caparazón, siempre. La persona que encuentra satisfacción, no importa el trabajo, no importa la tarea que tenga por delante. Si es limpiando baños, limpia los baños, se aplica. Filósofo Camus tenía una obra, tiene una obra, Sísifo. Sísifo era un dios que se le castigó por no me acuerdo qué, y tenía que rodar una piedra a lo alto de una montaña durante el día, y cuando llegaba al final del día se le caía al otro lado, rodaba, y al día siguiente tenía que volver a rodarla y tal. Y en la obra de Sísifo, por Camus, Sísifo convierte a esa piedra en suya, en la tarea, en suya, deriva satisfacción del esfuerzo, robándole a los dioses que le castigaron del placer del castigo. ¿Me explico? Pero eso requiere otra perspectiva radicalmente diferente ante la vida. Mientras que tengamos esa idea en el mundo occidental de que la vida es para el placer y el ocio, nunca vamos a valorar el esfuerzo y la satisfacción. Nunca vamos a ser excelentes.
porque la excelencia personal se basa en la satisfacción que uno tiene al dar su mayor esfuerzo en todo lo que hace, desde el momento en que se levanta hasta el momento en que se duerme, y a veces incluso cuando está durmiendo, soñando. Bueno, yo ahorita que toca ese tema también, lo que menciona el compromiso total. El compromiso total. Compromiso total con uno mismo, pero también siendo como usted lo menciona, cualquier intento de establecer Kaizen necesita apoyo de la dirección hacia abajo. En todo caso, al tener el compromiso total, para aplicar el verdadero Kaizen, ¿qué se requiere, digamos, a nivel familiar, a nivel laboral, cuando las otras personas no están cooperando? Bueno, O sea, ¿qué tan radical se necesita hacerlo? mira, Como si mi día hoy. si quieres cambiar a alguien, si quieres cambiar, transformar a una persona, o transformas a su círculo de relaciones íntimas, es decir, su pareja, su familia, o le sacas de ella. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Es imposible reformar a una persona durante unas sesiones o por un entrenamiento o por un proceso y devolverle al contexto en el cual sería pervertido para comenzar. Es como un adicto a las drogas que en su casa llegue y la familia esté Y al final consumiendo. son adictos. ¿Cómo se va a rehabilitar? Imposible. Es absurdo el concepto. Pues, ese es el gran problema. Por eso se sabe que no se puede cambiar a una persona porque una persona es parte de un sistema familiar. Si no cambias el sistema familiar, no puedes cambiar o le sacas del sistema, ¿okay? Para que sea esa persona, un sistema independiente de él. Por eso, en una organización laboral, tiene que venir de arriba hacia abajo. Y tiene que haber compromiso de decir, ok, estas son las reglas. El que no cumpla con las reglas se va. Pero tienes que tener la autoridad, ¿okay?, para poder respaldar esa responsabilidad. Y claro, a nivel individual, el cerebro, la mente-cerebro, es el presidente. Y la mente-cerebro tiene que estar pendiente de las cosas, actitudes, compañías, relaciones, hábitos, lo que sea, que no aporta. Porque como nos dice el maestro Kaizen, lo que no aporta, no importa. Al contrario, estorba. ¿Okay? Se necesita mindfulness, ¿no? Ah, sí. Y una Tiene que mentalidad Kaizen también. estar también. Pero como, por ejemplo, aquí otra vez en el mundo occidental, ¿cómo pelear contra esto cuando todo es focado en resultados por cada 3 meses y el presidente de compañía, el CEO, tiene responsabilidad a la gente que compren acciones? Los accionistas, o sea, está el sistema socioeconómico capitalista está arraigado en resultado, en placer, ¿okay? No en esfuerzo y satisfacción. Pues como en esa situación la persona tiene que desarrollar el Kaizen, el Mamba Kaizen para sí misma. Y tomar ese contexto como un reto, una condición en el cual, unas circunstancias, una adversidad, dentro del cual que aplica sus principios, lo que aprende el Mamba Kaizen para superarla, pero para sí misma. No va a cambiar la organización. No puedo. No se puede. Simplemente uno tiene que esforzar en uno mismo. ¿Okay? Simplemente esforzarse en uno mismo, y con ese esfuerzo, ¿okay?, y la satisfacción personal que surge,
va a llevar a cabo un cambio, una influencia en otras personas que están a su alrededor, tal vez personas, hijos, pareja, amigos, etc. ¿Okay? Y poco a poco llevar a cabo cambios. Pero el primer paso a cambiar para el gran cambio es uno mismo. ¿Okay? Es uno mismo. La satisfacción es personal, la responsabilidad es individual. ¿Okay? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Comienza con uno mismo. ¿Okay? Bueno, cortamos y hasta la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias.